Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja, les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder compartir un mensaje de la palabra de Dios que está en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos del 28 al 35. Este mensaje quiero titularlo Camino a la Libertad. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, eso es para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Solo aquellos que entendemos y que hemos experimentado el amor de Dios y que comprendemos lo alto, la anchura, la profundidad de su amor, podemos llegar a comprender que todas las cosas que suceden obran para bien. Cualquier situación, por muy adversa y complicada que parezca, te va a ayudar para bien, dice la Escritura. Y sigue diciendo: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque Dios estableció un propósito para tu vida. Has sido llamado, escogido, separado. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya había pensado en ti. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la idea, que podamos ser conforme a la imagen del unigénito, del primogénito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Mira, nos llama y nos justifica. Y luego a los que justificó, también los glorificó. O sea que si permanecemos en Él, hemos sido llamados, justificados, también glorificados en Él. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede oponerse contra ti si Dios está a tu favor? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará, dice el autor de Romanos, del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Hay una historia que quiero contar, y es una historia muy hermosa, muy preciosa. Me gusta mucho esta historia. Y se encuentra a la altura del libro de Génesis, en el capítulo 37. Nos habla de un joven común, pastor de ovejas, con 17 años. Ejercía las labores de pastor, era el menor de 11 hermanos, incluida una hermana. Un hogar donde había promiscuidad. El padre tenía varias mujeres, de las cuales habían varios hijos. Y aunque vivían todos en la misma casa y parecía que no habían rivalidades y que estaba todo bien, en armonía, habían diferencias. Este joven era despreciado por sus hermanos, ya que su padre le amaba más. Y su padre no solamente lo decía, sino que su padre también demostraba que le amaba más en la manera como le trataba. Y Dios ya le había dado también, aparte de todo eso, un don. Y era el don de poder escuchar a Dios por medio de los sueños. Pero qué tristeza cuando los sueños que hemos tenido, que son gozo y alegría para ti, en lugar de ser la causa y la felicidad de otros, se convierta en un motivo de dolor, de luchas, de pruebas y de desprecios. Y todos conocemos esta historia, la historia final de José, cómo triunfó. Pero me gustaría en esta hora, en esta mañana, que por un momento pensaras cómo fue la vida de él. Cómo fue su vida desde los 17 años hasta los 30. Pasó 13 años muy difíciles en su vida. Estuvo en una cisterna encerrado,
humillado, lleno de lodo, pisoteado por los que le envidiaban, que aparte eran sus hermanos. Emigró a la fuerza. ¿Cuántos han tenido que salir de su nación a la fuerza? ¿Cuántos han tenido que abandonar su tierra por la violencia, por el acoso de grupos al margen de la ley, que han robado sus sueños, sus esperanzas? Tenías sueños quizás como José, te veías haciendo cosas como José, pero en un momento vinieron situaciones a tu vida que te obligaron a emigrar. Eso le pasó a José, emigró a la fuerza. Y allí en una nación diferente, con una lengua diferente, tuvo que aprender otras costumbres para poder ganarse la vida. Él trabajó, nos cuenta la historia, en la casa de un alto comandante de gobierno. Y allí pudo hacer ver que era un joven ordenado y que entendía de números, que era un joven disciplinado, temeroso de Dios. Pero a la esposa de este general le impresionó más su hermosura. Y por querer mantener una relación con él y él querer mantenerse íntegro, fue acusado de intento de violación. Por tanto, fue metido preso con gente muy peligrosa. Y aún estando preso, consiguió, en medio de su dolor, aconsejar a otros prisioneros. Y en una celda fría, en un desierto árido, donde lo único que le visitaba en las noches eran serpientes y escorpiones, y donde sus sueños posaban sobre una cama de piedra fría, quizás una almohada de pajas. Allí en medio del frío, el dolor y la soledad, se encontró con aquel que le hablaba en sueños. Le dijo: para preservar vidas es que te traje hasta aquí. Para preservar vidas es que permití que fueses metido en una cisterna lleno de lodo, humillado, despreciado, vendido, dado por muerto, y que hubieses emigrado a la fuerza. Y en esta dificultad, en medio de esa densa oscuridad, se encontró con aquel que le sacó de la cárcel al palacio. Aquel que le sacó de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz admirable. Y yo no sé cómo te encuentras tú en este momento. Quizás te encuentras en una situación migratoria, has abandonado todo, has salido huyendo, has salido a la fuerza. Quizás hay personas alrededor tuyo queriendo robar y pisotear tus sueños. No sé cómo te encuentras en este momento, pero solo quiero decirte que te abandones en Dios, que pongas tu mirada en Él. Él es el camino a la libertad. Él es el único por donde tú puedes transitar y tener verdaderamente libertad en tu mente, en tu corazón. Toda cautividad se tiene que ir. David también, al que sus hermanos no tuvieron en cuenta, ni aún el profeta lo tuvo en cuenta. El que se escondió en la cueva de Adulán, el que fue despreciado por el rey, pasó de ser pastor a ser rey. Ignorado a ser reconocido por todos. Gedeón también se encontraba en una situación muy difícil, escondido en un lagar cuando Dios le llamó. Ru estaba espigando en los bordes de un campo. Esther fue encerrada lejos de todos para poder complacer a su esposo. Juan el Bautista, un hombre sin hogar, viviendo en el desierto. Pedro, un hombre ordinario, un hombre común, un pescador. Daniel, una víctima raptada, fue llevado en un tiempo de cautiverio a Babilonia, cambiadas sus costumbres, cambiado su nombre, cambiado incluso su alimento y la música. Ellos experimentaron situaciones muy difíciles. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, una niña de una aldea pobre y común. Historias aún peores que las nuestras, pero con algo en común. Cuando se encontraron con Dios, nunca más volvieron a ser los mismos.
Yo no sé cómo has llegado a esta nación o en la nación donde te encuentras. Quizás has llegado sin nada en las manos. Quizás poseías, tenías cosas, planes, estudios, preparaciones, metas y has tenido que dejarlo todo. Quizás has perdido un hijo, has perdido un hogar y te encuentras hoy sin familia. Yo entiendo esa situación. Entiendo completamente lo que es empezar de cero. Quizás tú no empezaste a los 17, como yo tampoco empecé en esta nación. A los 17 empecé a los 25. Cuando todo el mundo te dio la espalda, cuando al parecer la confianza se había perdido de parte de todos. Pero cuando te abandonas en Dios, cuando experimentas el amor de Dios, nunca más vas a volver a ser el mismo. Dios es lo único que tengo y lo único que no quiero ni puedo perder. Esa tiene que ser tu oración y tu frase cada día. Tú eres lo único que tengo y lo único que no quiero ni puedo perder. Moisés comprendió eso. Moisés había salido de Egipto siendo casi prácticamente familia de Faraón, criado en los lujos, en las riquezas de Egipto. Pero salió a una vida de desierto, a una vida de necesidad, a una vida de escasez. Y después de 40 años llevando y guiando a un pueblo de dura cerviz, tuvo la oportunidad de entrar a la tierra de las promesas que durante 40 años había anhelado ver con sus ojos y entrar a ese lugar. Y Dios le dijo a Moisés: tú entrarás, yo enviaré a alguien que te guíe, que te dirija, pero yo no entraré con ustedes. Moisés le dijo una frase que amo: si no es contigo, no me saques de aquí. Porque Moisés comprendió que Dios era lo único que tenía y lo único que no quería ni podía perder. Su presencia. Perder no es malo, iglesia, hermano, amigo que me escucha. Al contrario, en esta mañana yo te invito a que pierdas. Yo en esta mañana te invito a que puedas perder. Pierde el orgullo, pierde el miedo, pierde la soberbia, pierde la altivez, pierde la arrogancia, pierde la terquedad, pierde la falsedad, pierde el amor al dinero, pierde el ego, pierde todo aquello que te saca del camino a la libertad. Pierde todo aquello que te desvía de la verdad y de la vida, que es Cristo Jesús. Y recupera, escúchame bien, recupera lo más valioso, recupera tu relación con Dios. Porque ni un trabajo, ni una economía, ni el país más rico va a poder prosperar si no prospera tu alma. Porque el Señor dijo en su palabra: yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una intimidad con Él te va a encaminar a la libertad verdadera, a la libertad genuina. No tires por el suelo toda experiencia, situación adversa, todo lo que hayas vivido. Porque si amas a Dios verdaderamente, dice la Biblia, que eso obrará para bien. Y seguramente verás la recompensa, como dice la palabra de Dios, viniendo a tu vida. Todo esfuerzo, todo sacrificio, toda situación adversa va a traer un tiempo de refrigerio para ti. Viene un tiempo, y esa es mi oración en el nombre de Jesús de Nazaret. Así como José pasó 13 años, así como Moisés pasó 40 años de situaciones difíciles, de situaciones adversas, pero tuvieron un encuentro con el más importante. José estaba preso cuando se encontró con él. Cada uno en una situación difícil. Pablo estaba preso cuando vino la presencia y él no podía hacer otra cosa más que adorar, y las cadenas se rompieron. Pedro estaba custodiado por 2 guardias, preso con cadenas, cuando un ángel enviado por Dios le libertó. Y cada uno de ellos, en el momento más difícil, en el momento de mayor adversidad, de mayor peligro,
pudieron experimentar la presencia de Dios. Búscale a Él. Esa es mi oración en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que tú empiezas a caminar por las sendas de justicia, que tus pasos son enderezados y llevados al camino, a la verdad y a la vida que es Cristo Jesús, a la única resurrección que es Él, a la puerta de las ovejas, al Santo de Israel, al pan de vida. No hay pan que pueda llenarte más que Él. Él es el pan sin levadura, el pan que cayó del cielo. Él es el Santo, el amado. Él es el único que puede transformar y cambiar nuestra vida. Pide al Espíritu Santo que te lo manifieste. Él dijo que vendría el Paracleto, el Consolador, enviado por el Padre, y que Él nos manifestaría y nos hablaría de justicia y de verdad, que Él nos hablaría de cosas de Jesús que antes quizás no pudimos comprender ni entender. Pero hoy por medio del Espíritu Santo te puede ser revelado. Y yo pido ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, que el Espíritu de Dios hable a tu vida, que no reniegues de ninguna situación que estés viviendo, sino que abraces con esperanza sabiendo que el día de mañana Dios se va a glorificar en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo con toda bendición de lo alto, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Él se va a glorificar aún en medio de tu hogar, en medio de tu matrimonio, en medio de la crisis que estás viviendo en este momento. Quizás estás viviendo una crisis muy fuerte y estás deseando tirar la toalla, pero Él está al control de tu vida. Confía. Dile ahora, Espíritu de Dios, habla mi vida. Quizás nunca has escuchado hablar del Espíritu, como dice la palabra. Hay personas que ni siquiera sabían que había Espíritu. Dile, ven, entra a mi vida, transforma mi alma, llévate todo dolor. Cauteriza ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret todo aquello que me está lastimando y me está dañando. Permíteme recibir el gozo de la salvación. Permíteme experimentarte en esta hora. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.